unidad, en principio tratando de hacer un cierre de terrores visuales, que es el texto de María Caso, que ya empezamos a trabajar la semana pasada, y ahora vamos a ver si podemos como hacer un cierre de eso y hacer un vínculo hacia lo que viene. En principio, entonces, ¿qué decíamos de terrores visuales? Puntualmente, el recorrido que hace la autora tiene, por lo menos eso era un motivo por el cual seleccionábamos este artículo de trabajo, el libro completo, era la sugerencia que hacíamos, porque tiene mucho nexo, mucha conexión con los recortes que veníamos haciendo anteriormente, ¿no? En principio, déjenme ver que vayamos. Sí, vuelvo, ¿no? Efecto realidad, representación, pedagogía de la imagen, cultura, ¿no? Son como los conceptos que a esta altura siguen dando vuelta y retoma la autora para plantear cómo funciona en términos, digo, ¿no? de la circulación de ese universo visual en el impacto social. Por eso ella hace la referencia y dice que en algún punto, en las sociedades occidentales, capitalistas, etcétera, etcétera, gran parte de la dominación se da a partir de esa dominación que ella llama por el terror. Es decir, operan socialmente una serie de terrores visuales que son los que se instalan y producen el tipo de dominación a través de la incitación al consumo, ¿no? Entonces se enumeraban los terrores, estos terrores a los culturales, los religiosos, los sociales, nos obligan a nosotros generalmente a activar determinados tipos de consumo para tratar de pertenecer en términos de tribu, ¿no? Y no caernos del mapa, no quedarnos afuera de esos márgenes, digamos, que se encuadran como lo normal, lo adecuado, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, vuelve a tocar el tema de régimen de visibilidad. Cuando nosotros hablamos de un régimen de visibilidad, claramente estamos hablando de un atravesamiento, de una pedagogía que nos enseña a mirar por fuera de los límites institucionales, a mirar cierta realidad, digamos, ¿no? De alguna manera y no de otra. Eso es lo que nosotros llamamos, a la luz de los autores, un régimen de visibilidad. Cuando por otro lado, ese régimen de visibilidad aparece transparentado o logramos hacer visible, lo que opera ahí, lo que aparece, lo que se muestra en todo caso, es cómo funcionan estos conceptos de estereotipo, estos conceptos de imaginarios, que son a partir de los cuales se asientan las formas del ver, ¿no? Nosotros aprendemos a ver, el texto de Sánchez Balduví lo demuestra, el texto de Raúl Díaz lo demuestra, ¿no? Es decir, nuestra mirada está atravesada por diferentes imaginarios, por diferentes colectivos, por diferentes formas que nos han enseñado a mirar, ¿no? Esas nociones, las de estereotipo, las de representación, las de pedagogía de la imagen, son las que deberíamos agarrar medianamente para poder seguir avanzando. Cuando la autora María Laura Caso habla puntualmente de terrores visuales, ella enumera una serie de terrores, ¿no? Dice, existen los terrores del cuerpo, el terror a estar o demasiado flaco, o demasiado gordo, el terror a envejecer, ¿no? Y todos esos terrores se alimentan a partir de una tendencia al consumo. Es decir, consumimos productos que nos llevan a poder mantenernos dentro de ese rango social, ¿no? Por eso, como la tesis central de este artículo que estamos trabajando, tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con cómo la autora identifica unos terrores visuales que son los que están en la base de esa dominación que incita al consumo. Uno, para no quedarse afuera de eso, va a la búsqueda de un dispositivo mejor de teléfono, de las cremas, del cuerpo, del fitness, ¿no? Como toda una cultura que genera esa búsqueda de bienestar o de pertenencia, digamos, ¿no? Vuelve a la definición de imagen, dice la imagen entendida como un sistema de representación. Ahí aceptamos.
vuelve a pensar las herramientas de la producción de imágenes, ¿no? Las herramientas que utilizan los constructores de imágenes, dice, para representar la realidad, es el lenguaje visual. Y ahí se mete, que fue un elemento que trabajamos la semana pasada también sumamente interesante, que ella dice, para poder construir desde la visualidad estas cosas, ¿no? Estos elementos o estas ideas, se usan técnicas o se usan herramientas. Esas herramientas son, dice, el color, la forma, el tamaño, el formato, la textura y en definitiva la composición. Es decir, hay herramientas que se tienen en cuenta para poder generar ese tipo de sensaciones, terrores, ¿no? Esa es un poco la idea que plantea la autora. No, y un poco, digamos, la reflexión que hacíamos en torno a los parciales tenía un poco que ver con eso, ¿no? Digamos, son como bastante neutras o bastante ingenuas las respuestas en términos de esas construcciones de las imágenes. Cuando hablábamos del efecto realidad, describían los efectos de una imagen como totalmente, digamos, deber ser. Es decir, estamos como en la rueda fordista, cuando en realidad el ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio de toma de distancia, sobre todo porque van a ser ustedes productores y productoras de imagen. Entonces, es importante que ustedes tomen conciencia que disponen o van a disponer a la hora de diseñar una serie de herramientas que las puedo usar de determinada manera, que puedo sumarme al lote de la construcción de esos terrores visuales o puedo proponer una mirada distinta, disruptiva, deconstruida. Pero si no lo sé, y si no lo puedo expresar, es más complejo. Este es el elemento central. En muchas de las respuestas, especialmente en las dos primeras, lo que faltaba era esta perspectiva crítica. Pero no la perspectiva crítica de Laura y de Mario. La perspectiva crítica que ustedes leyeron en los autores. En Raúl Díaz, en Sánchez Balduví, en María Laura Caso. Digamos, lo que hablan del universo de lo visual tiene que ver con eso. Tiene que ver con atención. Esto alimenta esa producción de los terrores visuales, para hablarlo en términos de Laura Caso. ¿Por qué, dice la autora, confiamos tanto en las representaciones de carácter visual? Porque desde nuestra más tierna infancia nos han inculcado la idea de que una imagen es la realidad. De tal manera, automáticamente confiamos en ella, ¿no? Ahí está de vuelta ese principio que anda dando vuelta del efecto realidad o del régimen de visibilidad. Pero realmente llamaba la atención con el nivel de neutralidad o de que lo planteaban. No, bueno, cuando miramos una foto, la foto tiene una cuota alta de iconicidad. Sí, ¿y qué más dice el autor? ¿Qué más dice Roland Barthes? Bueno, ahí está. Los autores que trabajamos tienen una perspectiva crítica. Ahí, en esa neutralidad, se esconden los principios de dominación de la sociedad. Bueno, ¿no? Como complejizar un poco. Atado a eso, y estoy haciendo el seguimiento del repaso de lo que trabajamos la semana pasada, habla del concepto de hiperrealidad, ¿no? Entonces dice, sobre todo las generaciones nativas, ¿no? Del universo digital, habitamos tanto este universo, somos tan funcionales a esa narrativa del escroleo, ¿no? Del pasar de la narrativa del TikTok, del Instagram y demás, de pasar con el dedo, que esa realidad, esa forma de leer, de hecho, cuando ustedes ven sus propios dispositivos, esa forma en la que se cuenta es una forma narrada, digamos, ¿no? Hay una narración ahí. Esa narración, dice María Caso, muchas veces se convierte en una realidad que hasta se superpone, se solapa, tiene más importancia que la realidad verdadera, que la realidad que vivimos, ¿no? Ella dice, ¿dónde está el concepto acá? Acá. Dice, el fenómeno de confusión entre realidad y representación, efecto realidad de Barthes, es decir, entre realidad e hiperrealidad, es especialmente agudo, o se hizo especialmente agudo, a partir de la llegada de los ordenadores y de los software, es decir, de las computadoras y de los sistemas.
de tratamiento de imágenes, ya que hoy en día cualquiera puede realizar con un ordenador casero modificaciones que hasta hace unos años eran impensables. Las representaciones visuales, informativas, comerciales, la publicidad y de entretenimiento alimentan lo que Baudrillard definió como hiperrealidad, que se constituye en un conjunto de imágenes que forman una segunda realidad, muchas veces con más trascendencia en nuestras vidas que la realidad verdadera. La hiperrealidad se construye a través de la cultura visual, un término bastante reciente que nace del hiperdesarrollo de los mundos visuales que nos rodean. Bueno, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay también una parte importante de esto que estamos trabajando que aglutina o que nuclea una serie de conceptos, ¿no? En la base de ellos está representación y cultura de la imagen, o cultura visual. Pero a partir de ahí desglosamos todas estas cosas. En la medida en que no podamos construir un relato, una narración, un párrafo, un texto sobre estas tesis que venimos trabajando, bueno, es el desafío a lograr. Digamos, esto. No podemos imaginar una segunda instancia de evaluación donde el nivel de ambigüedad o de polisemia sea tal general. Hoy concretamente lo que nosotros estamos planteando con la propuesta de la materia en sí tiene que ver con eso. Con imaginar, pensar, de construir. ¿Qué hacemos cuando construimos imágenes? ¿Cómo participamos del universo, tanto como usuarios como como productores del diseño visual? ¿Tenemos claro que hay una disponibilidad de herramientas que se pueden usar para construir esa visualidad? Sí, estamos claros, lo tenemos claro. Bien, ¿qué uso le damos habitualmente en la sociedad? Esto, habitualmente, dice María Caso, miramos más de 800 imágenes. Bien, esas son las lecturas que se piden. Bien. Déjenme ver, a ver si encuentro, quiero ver si encuentro un docu. ¿Vos lo tenés a mano, Laura? No, no, porque no lo subimos, el que vimos la otra vez, el de Identidad Marrón, porque lo estoy buscando y no lo encuentro, el del colectivo, lo tengo medio perdido acá, no lo descargué, sino que lo tengo de... El videíto. Lo Sí, tenemos y ya ahora te repaso. si lo tenés, lo sigo buscando igual, pero, a ver, No, no, pero lo tengo que tener a mano. porque en realidad, a ver si es este... No, este tampoco es. A Se ver si ve es que este. ha aumentado mucho la... ¿Lo encontraste o no? Sí. Ah, qué maravilla. A ver si es este. Lo paso por acá por el chat, si querés, o no. Dale, O te lo dale. paso por acá por el WhatsApp. Por el WhatsApp, a ver. A ver si es ese. Ese es el que teníamos pegado en los Es, recursos. es ese mismo. Bueno, vamos a compartirlo, vamos a verlo. ¿Se acuerdan, no? La semana pasada nos interrogábamos en torno a qué es lo primero que sale cuando decimos el color piel, cuál sería el color piel, ¿no? Y en esos, dentro de los terrores visuales, está, ¿no? Como uno de los terrores esto de o ser demasiado oscuro, ¿no? Bueno, hay toda una cuestión. De hecho, hay la construcción de un colectivo, de un conjunto de gente que ha problematizado en la historia argentina y en general en la historia latinoamericana este concepto muy ligado a un prejuicio, a un estereotipo de lo marrón, digamos, ¿no? Pero me parece, y lo compartimos todos los años en general, porque es sumamente interesante. Vamos a escuchar un ratito, ¿no? Y el videíto a ver si lo podemos ligar, porque después también lo sumamos en las instancias de evaluación. A ver, vamos a tratar de compartir.
Hola, somos Flor y Baby de Identidad Marrón, un colectivo antirracista compuesto por personas marrones indígenas y descendientes de indígenas. Y esta es una versión express de las representaciones marrones e indígenas en el arte argentino. Una de las primeras representaciones de la persona indígena en el arte es la del malón. En la época donde la pintura es la herramienta estatal para documentar y crear la historia oficial con la cual la nación argentina quería mostrarse al mundo y crear imaginarios sociales, se entendía como malón a la estrategia sorpresa de ataque en grupo hacia los criollos, ataques violentos, donde los indios supuestamente secuestraban a la cautiva, sirviendo esta como el contraste entre la figura de la pureza blanca de la civilización europea contra la violencia del oscuro, donde indígenas, animales y paisajes se funden como un todo en los mismos tonos tierra. En este momento en Argentina, las campañas militares como la campaña del desierto y la guerra de la Triple Frontera eran la manera de extender el país a través de la ocupación de los territorios y el genocidio indígena. Donde, además del genocidio y las tierras, el botín de guerra fue también la mano de obra para terratenientes, ¿no? Sí, como romper con la idea del exterminio, que no es que los borraron a todos, sino que también sobrevivió gente y quedó como servicio o mano de obra barata, o mujeres, empleadas domésticas, hombres, peón rural. Que son jerarquizaciones del trabajo que se siguen reproduciendo. Las personas que ocupan determinados roles en la sociedad siguen siendo las mismas, quienes tienen determinados trabajos, como empleo doméstico, servicio de limpieza. Así, se establece un imaginario social de una nación dividida en civilización, sinónimo de urbano, europeo y progreso, versus barbarie de un indígena animalizado, violento y depredador. ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos, a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Ya en la época moderna, para fines del siglo XIX, en Europa los artistas tomaron prestada la estética africana, asiática y latinoamericana, donde el racializador era el primitivo, mítico, simple y conectado con la naturaleza. Los artistas usaron el arquetipo de hombre primitivo, que siendo también parte de la justificación para la colonización, les sirvió como la herramienta para rebelarse y desligarse de las angustias que generaron los cambios por la industrialización y nuevas tecnologías. Y donde países vecinos, como Brasil, al mismo tiempo que hacían referencia al primitivismo, buscaron generar un arte que retrate una síntesis entre las culturas nativas, el bagaje cultural que dejó la colonización y crear las estéticas, colores y formas de representar los rostros y cuerpos locales a través del movimiento antropofágico, Argentina tuvo a Berni y al grupo Espartaco. Berni pinta manifestación y desocupados. Saca mucha de la inspiración para los rostros de sus pinturas, tanto de recortes de periódicos como de fotos personales. Cuando ves los rostros de manifestación o desocupados, estos son rostros reales de argentinos de la época. Berni desarrolla para el arte argentino la figura del hombre obrero y el manifestante, pero también pinta el barrio y a la niñez. Y si consideramos las obras de Berni desde una visión actual, él se enfoca en representar al hombre trabajador. Y el hombre trabajador es casi uno de los únicos arquetipos marrones que hay, ¿no? Pero también hace muchas representaciones de la niñez. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, en Europa, lo que pasó con el primitivismo, donde se pintaban estos rasgos racializados y se pintaban campesinos, ¿no? Por la propia visión sesgada del europeo y su interpretación de la gente racializada y su interpretación de Sudamérica o África, es muy poco común esta representación de lo marrón y la ternura. Como es también poco común lo marrón con otras cosas que son vistas como contradicciones, ¿no? Como la gente racializada en ámbitos académicos o lo marrón y la belleza. El grupo Espartaco fue un colectivo de artistas peronistas que tuvo mucha producción, pero no es muy reconocido, y muchas de sus pinturas estaban más relacionadas con los sindicatos o los murales de uno de sus artistas más conocidos, Carpani, que con el ambiente del arte institucionalizado. Buscan volver a politizar el arte y ubicar a Argentina dentro del desarrollo de una identidad cultural latinoamericana. Para esto, pintan al pueblo. Esto nos lleva a reconocer una realidad. En la historia del arte y la cultura argentina, cuando los artistas politizan el arte o buscan representar al pueblo, aunque sea dentro de Buenos Aires, el pueblo es representado como marrón. Pero el grupo Espartaco también busca desarrollar una síntesis entre el marrón y la ciudad, el cuerpo del trabajador y de la trabajadora. También exploran los rasgos del pueblo argentino. Elena Ditz, la única mujer del colectivo, también pinta mucho a la mujer y el ocio, la intimidad, el amor, etc.
Ahora, para la construcción de identidad cultural local, nosotras consideramos lo importante de los rostros y la figuración, porque más allá de cualquier conceptualización artística o distinción identitaria, el rostro marrón es la aportación de cara en la urbanidad y los rasgos indígenas son los ocultados en la historia. Queremos poder ver rostros marrones, tanto como sujetos representados y como creadores, en todos los espacios, campos y disciplinas. Ahora, data. Data. Todos esos artistas fueron personas blancas. ¿Qué representaciones indígenas conoces en la cultura? ¿O marrones? ¿O cuántas personas protagonistas en el arte, en las redes, en los medios? Lo que hay. Am, Está Oski Mala Guzmán. Fama. Tenemos a Karina la Princesita. Está Neopistea. Sí, el trap. Y tipo de representaciones. Samba. Sí, está el Polaquito, La Garganta Poderosa. la maestra de TV pública. La serie de Tevez. Esa película que hizo Joaquín Furriel con maquillaje marrón. Y El Marginal. Y los memes de Casu. Sí. Gran mayoría de las representaciones marrones están juzgadas consciente o inconscientemente por esos arquetipos históricos que fuimos nombrando, lo cual hace que los lugares en la cultura ocupados por marrones sean pocos y las ficciones casi nulas. Los personajes en la ficción, tanto como los artistas, músicos y creadores, están todos sujetos a tener que lidiar con los prejuicios y estereotipaciones del cotidiano, tanto como desarrollar un lenguaje y estética propio, navegando una historia donde lo marrón estuvo limitado a la masculinización, la marginalización y entendido como lo no civilizado, lo torpe, lo tonto y lo feo. Y ahora que estamos en el futuro, ¿qué artistas visuales conoces? Que traigan representaciones marrones a la mesa. Está Rolly Gomaní, que hace ensayos audiovisuales. Está Ana Delmas, que dibuja guachas de zona sur. Está Mauricio La Chola Poblete, que es artista multidisciplinario y performer. Está Flor Cari, que hace pintura, ilustración y bordados inspirados en la Está Máximo Maní, que es artista de arte y bailarina. Está Romina Luna, que es fotógrafa de cuerpo marrón. Está Dani Pared, que es artista mexicana, creadora de nuevas fantasías marrones. Está Valentina Lizet, que es fotógrafa guatemalteca, analizando la relación cuerpo-influencer. Está Gabriel Chaile, que es artista visual que muestra la relación entre el pasado y la contemporaneidad indígena. Está Manuel Franco, que es ilustrador de escenas de fantasía. Está América López, que es grabador y docente, haciendo collages de escenas de soldado. Está Daniela Ruiz, que es actriz y directora de Setegol Diversidad, compañía teatral de artistas trans. Solita de acá, solita de allá. Me tenía cansada de llamarme solita. ¡Qué manera de bullear en esa casa! Soledad Pasa, que es dibujante y retratista de rostros marrones. Gordo Pelota, que pinta escenas de fútbol y amistad barrial. Al Mariam, que es artista plástico y muralista de escenas de resistencia popular. Blue Lane, que es ilustradora marrón nominal. El Avalo, que es artista performática marrón inmigrante. El colectivo Pincuy, que es un colectivo de artistas peruanos viviendo en Buenos Aires. Y ser parte de algo más grande que uno mismo. Flora Nómada, que es artista visual que modelo. Bueno, está bueno, ¿no? En principio lo que nos ayuda a ver, lo vamos a compartir después lo dejamos en el aula, pero nos muestra un poco esto de cuánto hay detrás de un colectivo puntual, como es esta simple definición conceptual, técnica y demás, del uso de un color, ¿no? Es decir, nos da como para analizarlo un montón, pero me gustaba esto porque nos había quedado pendiente de la clase pasada, cuando veíamos terrores visuales, uno de los terrores tenía que ver justamente con el color o con la cuestión cultural, y este colectivo atraviesa un poco toda la propuesta. Así que me parece como bueno para poder cerrarlo. Lo que sí me parece que de todo esto, de todo el concepto de terrores visuales que plantea María Caso, tiene la síntesis perfecta de todo esto que venimos trabajando, que dejamos en el parcial, que trabajamos con los autores anteriores. Me parece que perfectamente es como un buen broche para toda esta síntesis. Simplemente para la semana que viene, lo que vamos, así le damos un poco lugar a Laura, para que trabajemos por el tema de la actividad práctica, vamos a trabajar la semana que viene con el texto de María Laura Nieto, que se llama Diseño gráfico en los límites. Formaciones estéticas del disenso, ¿sí? Ya está en el campus, Laura, ¿no? Ahí estaba, lo voy a habilitar porque estaba... Bueno, eso vamos a hacer. Primero la lectura, vamos a hacer la lectura del texto de Nieto, es un elemento importante que vengan con la lectura hecha, y lo vamos a trabajar el martes acá en clases a partir de esos conceptos, ¿sí? Entonces,
cerramos esta etapa acá y ya nos metemos con 2 o 3 textos que vienen para adelante que tienen la necesidad de apoyarse en estos conceptos anteriores. ¿Estamos? Queda en el campus. Bien, Joaquín, queda en el campus el texto, diseño gráfico en los límites, formaciones estéticas del disenso. Argentina 1997-2007, ¿no? Que es un estudio de caso donde vamos a ver la emergencia de algunos colectivos culturales y desde el diseño que nos van a ayudar a poder pensar. ¿Sí? Me parece importante. Así le damos lugar a Laura, que pueda avanzar un poco sobre el trabajo en el Miro. ¿Querés, Laura? Sí, ahí voy, que voy a hacer visible el tema. Y voy a ir buscando las... Profes, perdón, mientras tanto pregunto, justo, bueno, ahí pusieron en el chat, pero si pudieran subir el link del video, ponerlo acá en los comentarios para poder volver a verlo, estaría bueno porque Dale, por lo partes se ponemos. escuchaba bastante mal, entonces, y estaba interesante lo que decía, pero bueno, por ahí no se terminaba de entender por el sonido, así que estaría bueno si lo suben. Ahí lo subimos. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Lo podemos pegar en el... Ahí lo pego en el chat y después lo dejo en el Miro. Mario, si querés dejar de grabar, así no... Puedo encontrar... ¿Dejo de grabar? Sí, porque... Sí, a ver, para